El Ártico ha sido en los últimos meses una región que ha estado de plena actualidad. Tanto la región en sí como Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, han estado en disputa y han sido protagonistas de intereses de diferentes actores geopolíticos. Para ver qué es lo que pasa ahí y, sobre todo, para analizar qué puede hacer Europa y qué papel puede jugar, tenemos con nosotros a Ignacio Molina, investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Claro, como estamos diciendo, el Ártico es una región imprescindible geopolíticamente, pero aquí hay una pregunta. Este hielo se empieza a derretir. Estamos viendo cómo Estados Unidos, Rusia, China también están interesados, pero ¿por qué? ¿Por qué hay tanto interés aquí? ¿Por qué es tan relevante una región como el Ártico? Bueno, no solamente es importante que el hielo se derrita, esto también tiene alguna relevancia, sobre todo porque eso supondría mejorar la posibilidad de las rutas de navegación, que en cualquier caso no necesitan a Groenlandia, porque las rutas de navegación podrían ir por la costa noruega, canadiense, rusa, es decir, no es tanto por eso, o porque el derretir el casquete polar haga más fácil la llegada a los minerales, a las tierras raras que atesora Groenlandia. Bueno, esos dos elementos del deshielo, del cambio climático, pues pueden haber puesto de mayor importancia a la región y a Groenlandia. Pero las regiones en sí misma relevante geopolíticamente, con independencia del frío que haga, Sí. por la posición. Lo fue sobre todo en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría, donde no teníamos diagnosticado ningún deshielo. En la Segunda Guerra Mundial los alemanes nazis ocuparon Dinamarca y era muy importante en todo lo que era el Mar del Norte, el Atlántico Norte en general, que Estados Unidos y los británicos controlaran submarinos y la navegación marítima, en este caso de las armadas. Y claro, Groenlandia, que es la isla más grande del mundo, Sí. pues era particularmente relevante. Y los norteamericanos, en connivencia con el gobierno danés en el exilio, ocuparon en la Segunda Guerra Mundial Groenlandia, y eso se demostró muy importante para en el curso de la Segunda Guerra Mundial, y de que Alemania nunca tuvo la superioridad naval. Luego, en la Guerra Fría, en Groenlandia, cuando ya los alemanes son vencidos y quien aparece como digamos, potencia que confronta con Occidente es la Unión Soviética. Ahí Groenlandia forma parte de lo que en geopolítica un espacio muy, muy importante que conecta Groenlandia con Islandia, con el Reino Unido, ¿no? GUK se conoce, ¿no? Greenland, Iceland, UK. Porque, de nuevo, es un elemento muy importante en quién controla el Atlántico Norte. El Atlántico Norte es fundamental porque es justamente el mar que conecta a Estados Unidos con Europa Occidental. La OTAN es la Organización del Atlántico Norte, por tanto no estamos hablando de una región secundaria, sino muy, muy importante. Pero es que además de en sí mismo lo que es el control del océano, donde se une el océano Atlántico con el Ártico, es que si miramos bien al mapa, para mirar bien a Groenlandia y al Ártico en un mapa, no nos valen o nos confunden mucho los mapamundis a los cuales estamos acostumbrados por la proyección, ¿no? Mercator, que distorsiona muchísimo. Quiero decir que en esos mapas Groenlandia, que como he dicho es la isla más grande del mundo, aparece demasiado grande, no es tan grande como aparece, es mucho más pequeña, pero en fin, en cualquier caso es importante en la geografía, si miramos, insisto, no en un mapa mundi porque nos aleja América del Norte de la Unión Soviética, pero si lo vemos en un globo terráqueo, veremos que efectivamente es el punto más cercano entre la Unión Soviética y Estados Unidos, aparte de Alaska, que Alaska también tiene una dimensión ártica, por otro lado, ¿no? Entonces, durante la Guerra Fría fue muy importante. Los americanos, después de haber acabado la Segunda Guerra Mundial, devuelven Groenlandia a Dinamarca. Lo hacen con, no sin ciertas tensiones, ¿no? Hay una tentación en el año 45
los 45, los americanos, de decir, ya que estamos aquí, nos quedamos, ¿no? Pero en fin, en ese contexto de creación de Naciones Unidas y de liberar a Dinamarca, que había sido ocupada por los nazis, pues quedaba feo que la potencia que en aquel momento iba a protagonizar el liderazgo del nuevo orden internacional, del paradigma de Naciones Unidas. Entonces lo cedieron con muchísimas bases. Bases que en la Guerra Fría fueron muy activas, por lo que hemos dicho, por la importancia geopolítica de Groenlandia, estar justo en el centro, a mitad de camino entre el espacio de Estados Unidos y el espacio soviético, y bueno, pues una cantidad de interceptores, radares para lo que era en la Guerra Fría la amenaza de los misiles balísticos intercontinentales soviéticos, en fin, que decir que la importancia de Groenlandia ha sido casi siempre, sobre todo geopolítica, mucho más que comercial, tierras raras o marítima. Y en la guerra, después de la Guerra Fría, pierde importancia porque entramos en los años 90, principios de este siglo, en un contexto mucho menos de confrontación, un cierto espejismo optimista, que ahora nos hemos dado cuenta que quizá era un paréntesis. Quizás no tanto. Y claro, y no era quizá el nuevo paradigma, sino un paréntesis. Hemos vuelto a un mundo, bueno, en gran parte por decisión de Estados Unidos, un mundo mucho más confrontado, donde Groenlandia vuelve a adquirir importancia. Pero, insisto, yo comprendo que hay una tentación de hablar mucho del elemento económico, ¿no? De la navegación, o el elemento de las tierras raras, que no es que no sea importante, pero el énfasis, la importancia que tiene para la competición geopolítica entre potencias y, por tanto, para Europa, para la Unión Europea, es la geopolítica. Claro, hablamos de geopolítica, hablamos de un territorio muy grande, de una posición, la posición más cercana en el Ártico entre Estados Unidos y Rusia, como dices, pero claro, si nos fijamos en quién hay ahí, realmente son muy pocos, son 57.000 personas más o menos, que también con ciertas pulsiones de autodeterminación con respecto a Dinamarca. ¿Cómo se puede garantizar, teniendo en cuenta eso, el derecho internacional que, recordamos, sigue vigente, cómo pues se puede garantizar que estas 57.000 personas y lo que es Groenlandia no sucumba a presiones de Estados Unidos, a presiones rusas, y Europa se quede ahí en un segundo papel, no les interese tanto? Esta es una preocupación que en la crisis que tuvo lugar sobre todo en el mes de enero de este año, cuando, digamos, escaló la idea de que Estados Unidos quería sí o sí quedarse con Groenlandia por las buenas, que significaba comprándola, o por las malas, que significaba incluso ocupándola por la fuerza. Hubo tensión, sí. En ese momento, pues hubo esta idea de, bueno, cómo hay que entender los derechos de esa población, y Europa y por supuesto la soberanía de Dinamarca como Estado miembro. Pero en todo momento la preocupación fue un poco reactiva. Es decir, es como la geopolítica es un juego de grandes potencias a los cuales los europeos no estamos invitados, y como mucho tenemos que resistirnos que Estados Unidos se quede con un territorio que es de un Estado miembro de la Unión Europea, o por supuesto que Rusia, peor aún, ¿no? O China en su caso, ¿no? Pero los europeos estuvimos un poco a defender, por un lado, los intereses de Dinamarca como potencia de la que tiene la soberanía, o potencia Estado miembro de la Unión Europea. Llamar potencia a Dinamarca es solamente un término, digamos, del derecho internacional, porque no es una potencia como entendemos Para políticamente. Sí. Pero entonces, bueno, sí hubo esa reflexión, y yo creo que es interesante señalar dos cosas sobre el derecho internacional aquí. Aunque, insisto, yo creo que los europeos deberíamos de ir un poco más allá. Es importantísimo defender el derecho internacional. Forma parte de precisamente la defensa de los intereses, no es una cuestión solamente de valores, de moral, de ser normativo, sino que es importante. Pero quiero decir que me da, y luego seguro que hablamos un poco más sobre eso, ir más allá. Pero, en cualquier caso, hay dos elementos aquí a tener en cuenta. El primero, de derecho internacional muy básico. Cualquier tratado que se haga por el uso de la fuerza, por supuesto, la ocupación por uso de la fuerza es absolutamente ilegal. La guerra parece evidente, está prohibida, pero en fin, a estas cosas a veces hay que decirlas, sí, salvo la legítima defensa, en este caso no tiene ningún sentido, salvo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la autorice, en fin, está completamente prohibida. Pero vamos a pensar en términos de lo que decía Trump. No, bueno, por las malas no, pero por las buenas os lo voy a comprar. Cosa que históricamente no es tan disparatada, porque Estados Unidos le compró a Dinamarca las Islas Vírgenes en el Caribe, que es un territorio que era danés, ahora es de Estados Unidos, y en el siglo XX se la compró. Pero estamos hablando ahora del siglo XXI. Dinamarca, por dignidad nacional,
por su propio orden constitucional y por compromisos de derecho internacional, jamás va a vender Groenlandia a Dinamarca. O sea, preferiría perderla en el campo de batalla a venderla. Pero la idea de un tratado de venta, como el de Estados Unidos ha practicado en el siglo XIX y hasta el principio del XX, esto está prohibido por el derecho internacional porque se entendería que Dinamarca lo está haciendo forzada, presionada, y un tratado internacional hecho bajo la amenaza, bajo coerción, es nulo. Entonces hay un primer elemento, digamos, de derecho internacional. Pero luego hay otro elemento quizá más claro o más contemporáneo, que es que esa población, esos 60.000 habitantes, creo que ni siquiera llega a 60.000, que es una ciudad pequeña en España, ¿no? Un pueblo grande, que son los habitantes de Groenlandia, tienen derecho a la autodeterminación. Y lo tienen tanto desde el punto de vista del derecho internacional, porque es elegible, es un pueblo, a pesar de que ser pequeño, elegible para el derecho de autodeterminación según Naciones Unidas. De hecho, estuvo en la lista de territorios no autónomos. Lo que pasa es que luego, al conferir la autonomía a Dinamarca, dejó de estar en esa lista, pero digamos que está ahí, y dejó de estar en esa lista porque Dinamarca le dio unos derechos que con el paso del tiempo se han convertido además en la posibilidad legal de convertirse en territorio independiente. No sería una independencia unilateral o ilegal, como ocurre en otras partes, ¿no?, de otras democracias. En este caso, hay una vía legal y no se considera que es inviolabilidad de la integridad territorial. Y en este sentido, bueno, pues obviamente habría que contar con los habitantes de Groenlandia. ¿Qué significa eso? Significa que en este momento no están interesados, no les parece nada bien la presión de Donald Trump, pero si los groenlandeses activan el referéndum de independencia de Dinamarca, cosa que en principio les gustaría, no ahora, pero en el medio plazo tienen esa pretensión. Hay una gran mayoría de partidos políticos en Groenlandia, que serán todos muy amigos, porque son muy pocos. No puede ser mucha gente. Pero cuando eso se produzca, sí que sería completamente legal que luego esa Groenlandia independiente, que ha conseguido su independencia conforme al derecho internacional y al derecho constitucional danés, se asociara o incluso se integrara soberanamente en Estados Unidos. Entonces, este es un elemento que es, digamos, quizá el punto débil de la posición europea y de la posición danesa. En este momento, los groenlandeses están aterrorizados por la idea de perderían su estado del bienestar, serían considerados ciudadanos de segunda, pero Estados Unidos ha intentado esta vía. Las declaraciones de Donald Trump han sido siempre muy, ¿no?, pues muy llamativas, pero en los niveles medios, de una forma un poco más pragmática, sí que se ha intentado convencer a los groenlandeses con misiones, con viajes, con actividad diplomática, donde se les pretende convencer de que el modelo que ya tiene Estados Unidos en algunas islas del Pacífico, hay algunas islas en Micronesia que forman parte de Naciones Unidas, pero que están asociadas a Estados Unidos, y que ese formato, que es un formato perfectamente legal, podría valer para Groenlandia. Los groenlandeses a día de hoy no quieren, pero sí quisieran. Este sería un desenlace que sería, a mi juicio, muy positivo para Estados Unidos, sería una enorme victoria geopolítica, y sería terrible para Europa, y quizá no hemos reparado mucho en cómo evitar eso, ¿no? Nos hemos quedado muy en el mes de enero en la idea de cómo vamos a tolerar que Estados Unidos se quede con un territorio, sería el fin de la OTAN, pero en el medio plazo este peligro sigue ahí. Sigue ahí. Claro, es un peligro. Hemos hablado de soberanía, de qué podría hacer esta gente de Groenlandia, esta poca gente. Europa parece que en esto está un paso igual atrás con respecto a otras potencias, eso, como Estados Unidos, pero no sé si tú ves una idea, algo así como un programa Crimea, un plan Crimea para reaccionar. Yo te quería preguntar, en el caso de que vamos a hablar de algo, pasara en Crimea para que Europa tuviera que responder, ¿en qué debería consistir esa respuesta de Europa? ¿Y qué debería pasar para que Europa respondiera? Bueno, la metáfora de un paquete de Crimea Sí. está bien visto. Eso es en el caso de que Estados Unidos realmente hiciera lo mismo que hizo Rusia en Crimea. Es decir, que ocupara el territorio, que lo podría ocupar muy fácilmente. Ahora sabemos que el ejército danés tenía una cierta pretensión realmente de luchar por el territorio. En fin, como digo, casi más por dignidad que por abandonarlo. Pero claramente Estados Unidos lo ocuparía de manera muy sencilla. Es un territorio muy no ocupado, hay ya una base, la superioridad de Estados Unidos, en fin, aérea, o sea, no hace falta decirlo, ¿no? Porque no estamos hablando de un territorio difícil. A veces no es muy difícil ocupar Irán, claro, es muy difícil ocupar Irán porque hay millones y millones, pero en el caso de Groenlandia es muy sencillo. Si eso se produjera,
la Unión Europea tendría que responder con un paquete, digamos, Crimea, en el sentido de, y tenemos además ahora hemos desarrollado en la Unión Europea mecanismos legislativos mucho más eficaces que los que había cuando se produjo la anexión de Crimea, que fue cuando empezamos a hacer sanciones a Rusia. Desde el punto de vista tenemos todas unas medidas anticoerción que no estaban pensadas para Estados Unidos, estaban pensadas para Rusia y China, y que, bueno, están ahí, se podrían activar. Implican sanciones comerciales que dificultarían el acceso al mercado interior. Eso sería terrible para la economía de Estados Unidos, también para la economía europea, pero desde luego la potencia que tiene la posibilidad de castigar a Estados Unidos por una coerción tan intolerable como la ocupación de un territorio que forma parte de un Estado miembro, desde luego sería fuerte en el terreno económico. Nadie piensa en luchar militarmente por Groenlandia, lo mismo que nadie piensa en luchar militarmente por Crimea. En aquel momento, en 2014, se decidió que no íbamos a luchar por Crimea. Ahora los ucranianos están luchando por su país, le estamos ayudando, pero son cosas distintas, ¿no? Entonces, en ese sentido sí hay ese paralelismo, aunque, bueno, lo importante en enero, y si se vuelve a producir, se vuelve a reactivar por parte de Donald Trump, esto pues es más que hacerlo, es decir que piensas hacerlo, porque eso en sí mismo ya es un mecanismo anticoerción. Sería mínimamente suficiente, vamos a decir. ¿Habría una presión notable con este mecanismo? Bueno, hay esta idea de Trump, ¿no? De taco, ¿no? Esto de que Trump al final siempre se echa para atrás, por decirlo de una manera, en fin, que más elegante. Lo pueda decir, sí, exactamente, más elegante. Y entonces, bueno, yo sinceramente creo que la reacción de los mercados, del Congreso, de los estados, de las ciudades, de la sociedad civil, de los sindicatos, de las empresas, ante una ruptura tan clara de relaciones con Europa occidental, pues efectivamente creo que produciría un taco por parte de Trump, que más o menos es lo que ya vino a pasar en enero. Volviendo otra vez a esta idea del interés, de que a Groenlandia le interese el lado de Europa, no tanto acabar cayendo en presiones, en intereses de Estados Unidos, de Rusia en otro supuesto. Yo quería preguntarte sobre una posibilidad de un acuerdo a medida con Europa-Groenlandia, Europa vía Dinamarca-Groenlandia, de la forma en la que fuera. ¿Qué tendría que incluir esto? ¿Y hasta qué forma se garantizaría la independencia, la soberanía de Groenlandia en el no meternos mucho, ¿no? Porque podría ser un acuerdo muy invasivo en el que protegiéramos sus infraestructuras claves, aeropuertos, puertos, en fin, eso, infraestructuras clave. Pero ¿cómo podríamos hacer para mantener esa balanza en el que quisieran estar con nosotros, pero tampoco vieran un abuso europeo y reactiváramos eso, pues esos movimientos? Sin duda. Es una pregunta muy interesante y yo creo que la Unión Europea ha tenido la prudencia, claro, de no parecer en el momento que la crisis estaba muy alta, ¿no? De imitar a Estados Unidos, ¿no? La idea de decir, bueno, pues yo voy con una especie de subasta, ellos ofrecen tanto dinero, yo ofrezco más para que los groenlandeses se queden con nosotros, y también, por supuesto, por respeto a Dinamarca como Estado miembro, y entonces pero en el medio largo plazo yo uno la línea, ¿no? La línea de puntos, y veo que los groenlandeses no quieren bajo ningún concepto ser estadounidenses, no quieren ser en el medio plazo daneses, quieren ser independientes, son muy pequeños, son muy frágiles y tienen una vocación europea. A ver, es verdad que ellos en los años 80 se fueron del mercado común por razones que tienen que ver sobre todo con la pesca, pero en el contexto actual ellos sí han dicho, entre Estados Unidos y la Unión Europea, yo quiero la Unión Europea, estar solos en este contexto de lucha entre potencias sería terrible para Groenlandia, y además la Unión Europea no acaba con tu soberanía, la Unión Europea te permite mantener tu soberanía y asociarte al proyecto de integración. Entonces, bueno, pues un poco tomando también parte de las ideas de Estados Unidos de ofrecer a ese territorio que se hubiera independizado un estatus de libre asociación, como el que he mencionado de las islas del Pacífico, pero que también en Europa tenemos ejemplos, porque en Europa tenemos, pues, por ejemplo, lo que se está ahora en proceso de ratificación, un acuerdo de asociación con Andorra o San Marino. Digo Andorra o San Marino, pues son estados pequeñitos, microestados, que aunque Groenlandia es muy grande en superficie, pero en población es aún más pequeña que Andorra, bastante más pequeña que Andorra. O lo que opera actualmente con Liechtenstein, otro microestado que forma parte del espacio económico europeo, o la propia, ya más parecida a Groenlandia, Islandia, que tiene una población de unos 300.000, también es pequeña, pero es una isla grande, en ese sentido se parece bastante más, está muy cerca, que también forma parte del espacio económico europeo. Entonces hay formatos, hay posibilidades para que el horizonte, más allá de la coyuntura, más allá de la crisis, es la europeidad de Groenlandia. Porque los groenlandeses quieren
a diferencia de no quieren ser americanos, dicen que no quieren ser daneses en el medio plazo, pero unirse, vincularse, manteniendo ese derecho que tienen a la autodeterminación, vinculados de forma completamente libre a Europa. Y de esa manera la Unión Europea conseguiría en parece competición de potencias, donde está Estados Unidos, Rusia y por allí China, decir, yo también voy a jugar este juego y además yo voy a ganar, porque a diferencia de vosotros tres, yo sí soy atractivo. Y alguien como Groenlandia, lo mismo que la propia Islandia, que ahora está considerando volver a la Unión Europea, por supuesto los países candidatos de los Balcanes, Ucrania, sí quieren entrar en esto libre y voluntariamente. Y eso me parece que es muy importante. Claro, esto justo que dices ahora me genera una pregunta. Cuando vienen presiones tanto en Rusia para Balcanes y Ucrania, Moldavia también, por ejemplo, tanto Estados Unidos aquí en Groenlandia, ¿se potencia ese sentimiento de, vale, la Unión Europea realmente nos interesa, porque si no, nos viene tanto por un lado como por el otro? ¿Eso pasa o realmente es un interés de esos países? A ver, cualquiera que conozca los Balcanes y cualquiera que conozca Moldavia, Ucrania o el Cáucaso sabe que eso ocurre. Sí. Que realmente hay, o sea, no es que sea un invento de los macedonios o de los moldavos de decir, oye, como no entremos pronto en la Unión Europea, los rusos nos van a comer. Bueno, eso existe, hay tensiones sociales, uno lo ve perfectamente en Serbia, lo ve en Montenegro, lo ve en Macedonia, lo ve también en Moldavia, o sea, en Georgia, Sí, es que y hasta la guerra en Ucrania, los rusos en parte se han cargado esa tensión que había en Ucrania, porque ahora, salvo los territorios ocupados, el resto de Ucrania se ha decantado claramente por Europa. Pero esto es verdad. Lo que pasa es que tampoco la Unión Europea puede, digamos, aceptar esa especie de órdago, porque, como bien sabemos, la adhesión de un Estado es muy complicada. Un proceso largo. Tiene que cumplir todos los requisitos. Si entra un Estado precisamente que está además dividido sobre su proyecto europeo, pues luego lo vamos a pasar mal, nos vamos a lo mejor a arrepentir, y ya tenemos algún ejemplo, ¿no?, de ampliaciones que luego no han salido del todo, aunque en general yo pienso que el proceso de ampliación desde el 2004 ha sido un enorme éxito, pero sabemos que ha habido algunos problemas precisamente por entrada un poco inmadura en algunos casos, o por falta de espíritu europeísta en otros casos, que quizá eso es más evidente. Entonces, bueno, pero sí que es verdad que Rusia, pero no solo Rusia, también Turquía, sobre todo en Bosnia y en Kosovo, y también en Macedonia, también incluso Arabia Saudí, y desde luego China, ¿no? Es decir, que sí que hay en cualquier territorio a día de hoy, en nuestra geopolítica globalizada de confrontación, hay esta tensión, ¿no? Lo mismo que en el caso de Kosovo y Albania es más Estados Unidos, ¿no? Porque, por ejemplo, dos países, Kosovo y Albania, que han entrado en el Board of Peace de Donald Trump, cierto. un poco de una manera un poco chocante para países que se supone que son muy europeístas. O sea que esa competición, esa rivalidad está. La Unión Europea es consciente de ello. Tenemos debilidades como organización, pero sí que es verdad que la competición geopolítica va a protagonizar. Y justamente el espacio ártico, que es donde estamos relativamente mal, porque nos parece en el mapa que está muy cerca, y sin embargo el hecho de que Reino Unido se haya ido de la Unión Europea, que Islandia no sea miembro, que tampoco lo sea Noruega, y que ni Groenlandia ni las Islas Feroe, aunque son de Dinamarca, formen parte, hace que tengamos ahí un gran hueco, por lo cual nada más y nada menos que en el Mar del Norte, ¿no? El mar sobre el que se fundó la integración europea. Y en ese sentido, pues yo creo que es importante tener esa visión de considerar el Ártico muy, muy importante estratégicamente para la Unión. Que al final, si no son agujeros por donde se pueden colar, otros. Y más cuando tu gran aliado ya ha dejado de ser un aliado tan confiable y es en muchas cosas, pues es agresivo, ¿no? Vamos a pensar que en esta agresividad, ¿no? Pues con el principal aliado, que es Estados Unidos, vamos a pensar que se rebaja y si no, que se mantiene. ¿Cómo debería ser ese papel, esa negociación, por llamarlo de alguna manera, Europa-Estados Unidos, para que se respete nuestra parte en el Ártico, ¿no? Pues Islandia, Groenlandia, esa zona marítima también, que no se intervenga? ¿Hay algo que nosotros les podamos ofrecer a Estados Unidos? ¿Hay algo que les pueda interesar para que se calmen las aguas, nunca mejor dicho? En este momento, por un lado, está la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea como tal,
que como sabemos la Unión Europea ha tratado de apaciguar a Trump. Hubo un acuerdo en verano del 25 de que los aranceles unilateralmente impuestos no iban a ser respondidos por la Unión Europea. Ha habido este énfasis en gastar más en defensa porque lo pedía Trump y que además gastar más en armamento americano y también en energía. Es decir, que la Unión Europea como tal por ahora está en la parte de la pacificación en amplio sentido, ¿no? Ahí, por cierto, España con un papel un poquito más ¿no? Que disonante, digamos, para bien o para mal, es así. Pero bueno, en general este es el enfoque. Para lo que es el tema ártico y el tema de Groenlandia, precisamente como ahora mismo la presencia europea en el Ártico es frágil, como hemos dicho, porque no somos una potencia ártica, no lo somos en absoluto porque no hay ningún Estado miembro, salvo Dinamarca, a través de Groenlandia, siendo Groenlandia un territorio que no forma parte de la Unión Europea, o sea que es un poco complejo. A medias. No lo somos. Entonces lo que más bien se ha tratado de hacer es, por parte de Dinamarca, que es el soberano aquí, ofrecer a Estados Unidos con el apoyo político de los países europeos, más que de la Unión Europea, de países europeos, aunque la Comisión también ha firmado, ¿no?, algo de dinero y un interés, pero en fin, básicamente ha sido Dinamarca la que ha dicho, bueno, pues lo mismo que los americanos en la Guerra Fría tenían muchas bases, pues si lo que tiene un interés geopolítico pueden reabrir esas bases, que es lo que se está negociando ahora. Vale. O sea que sí que hay una posibilidad con un Estados Unidos que sea razonable de decir, oye, hay bases militares, como sabemos, americanas, en Alemania, en Italia, en España. En ese sentido, sí. ¿Acceso a los minerales raros? Bueno, aquí ya es un poco más discutible, ¿no? Porque los europeos también queremos acceder a minerales raros. Lo que pasa es que esto es una discusión en el fondo más teórica que práctica, vale, porque hay enormes tierras raras en Groenlandia, pero son muy difíciles de explotar a día de hoy. Con lo cual, yo creo que anticipar un conflicto de algo que de forma práctica ahora, ¿no?, nadie lo va a poder explotar, ya, pues quizás es mejor dejar pasar un poco el tiempo. Pero sí que me parecería mal, ¿no?, que esta Unión Europea un poco acomplejada y que quiera apaciguar a Estados Unidos, pues dijera, oye, un territorio que es mío, yo cedo la explotación, porque esto no nos coloca en lugar en posición de paridad, sino de subordinación, ¿no? De territorio que está ofreciendo a una gran potencia, aunque supuestamente aliada, el acceso a esos minerales. Este término, y creo que ya vamos cerrando, pero por quedarnos con este término. Tú hablas de Unión Europea acomplejada en este sentido. Por si puedes desarrollar un poco a qué te refieres y qué habría que cambiar aquí. Bueno, la idea de que, por ejemplo, hemos llegado a la conclusión de que es muy importante el acceso a tierras raras que están en territorio de Estados miembros haya que facilitárselas a un tercero como es Estados Unidos, pues es ya una declaración de inferioridad. Porque se entiende que los que quieren acceder a tierras raras son China, Estados Unidos, pero también la Unión Europea si quiere jugar a las grandes ligas de la geopolítica. En eso me refiero. ¿Estados Unidos es un aliado? Por supuesto. Bueno, por supuesto quizás exagerado a día de hoy, pero es un aliado que está detrás de la seguridad europea en la OTAN y que es el principal socio comercial de la Unión Europea, y que por supuesto que hay que cuidar y que además compartimos, independientemente de la coyuntura del gobierno, pues es verdad que hay compartir unos valores y una relación social, cultural, científica. Sí, que viene de largo al final. En fin, evidentemente, ¿no? Toda nuestra cultura pop es americana. Sí. Entonces sería absurdo negarlo, ¿no? O romper con Estados Unidos, incluso por hostil que sea su gobierno, pues o con la sociedad americana. Pero es verdad que la Unión Europea, si de verdad quiere usar el lenguaje del poder, como decía Josep Borrell, o jugar a la geopolítica, como dice von der Leyen, pues tiene que demostrarlo. Y claro, yo por eso creo que es un test más importante, más allá de defender que eso es un territorio que no se le puede hacer bullying y que es un territorio danés, más allá de eso, que la Unión Europea se convierta en un actor ártico, que a día de hoy no lo es, y que se atreva a jugar estos juegos a partir de la crisis de Groenlandia, que sea en el fondo una oportunidad. Y por cerrar, Ignacio, esta idea, ¿qué sería lo mejor que podría hacer Europa para ganar soberanía en el Ártico, tener presencia en esa región, asegurarse la fidelidad de Groenlandia? ¿Y qué sería lo peor que podríamos ver en este sentido para que, bueno, pues Groenlandia recayera en otros intereses? Bueno, por suerte, esto como dice también Enrico Letta, ¿no?, que cuando miramos quién quiere ser el Estado número 51 de Estados Unidos, nadie se quiere sentar en esa silla. Ni Canadá, ni Groenlandia, ni el Canal de Panamá, y cuando, sin embargo, quién quiere ser el número 28 de la Unión Europea, hay muchísimos candidatos. Entonces, para empezar, lo que tenemos es que preservar una Unión Europea que siga siendo atractiva porque respeta el derecho, porque hay bienestar,
A los groenlandeses, evidentemente, les preocupa mucho un modelo que están acostumbrados a un modelo danés muy ambicioso, estado del bienestar, comparado con el modelo estadounidense, que, como sabemos, es muy individualista y muy mercantilizado en cuanto a salud, acceso a la educación. Sí, son diferentes. El modelo europeo, preservarlo. Y luego, desde el punto de vista de jugar a la geopolítica, pues realmente invertir dinero para ver cómo podemos conseguir la mejora de la prosperidad de los groenlandeses a partir de la explotación de esos minerales raros desde una perspectiva groenlandesa, danesa, europea, es decir, no como una colonia de nadie, y también, bueno, ganar esa presencia en la medida que ahí no es tanto la Unión Europea, que no tenemos tantas competencias como los países europeos desde el punto de vista militar, que sí que tenemos grandes armadas, y España es un ejemplo de una armada potente, y por supuesto, pues aparte está no ya solamente Francia, Alemania, Países Bajos, los propios países escandinavos, sino el Reino Unido, que aunque no esté en la Unión Europea, a estos efectos es un país europeo, bueno, pues tener también esa capacidad de presencia militar. Pero tomárnoslo en serio, o sea, pensar en términos de que en Groenlandia no tenemos que estar solamente a la defensiva, sino estar también de la manera proactiva. Y bueno, al final también, por supuesto, que los groenlandeses, que al final aquí tienen muchísimo protagonismo por cómo cómo está organizado y cómo es impensable en 2026 que vaya a haber una ocupación no deseada por el territorio, a pesar de que sea una potencia tan potente como Estados Unidos. Sin embargo, desde el punto de vista europeo, que haya esa voluntariedad, que haya ese deseo de preservar la autonomía o la soberanía y al mismo tiempo asociarse a un proyecto como este de compartir, pues yo creo que en ese sentido la Unión Europea tiene cartas que jugar y no hay que ser tan pesimista. Pero hay que jugar el juego. Hay que hacerlo. Pues yo creo que nos quedamos, no hay mejor opción que quedarse con ese mensaje optimista, vamos a decir, de que tan mal no estamos, y a mí no me queda nada más que darte las gracias de parte de Equipo Europa. Nosotros nos despedimos, nos vemos en el próximo episodio de este podcast, ya sabéis, siempre temas que nos afectan, que nos tocan, y analizar eso. Europa, ¿qué puede hacer aquí? Nos vemos.